Un placer saludarles. Quien les habla, María de los Ángeles Morales, estudiante del 7º trimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Tucacas, Estado Falcón. Profesora Giselle Chediat, Cátedra Práctica Jurídica 4. La idea de este video es educar a la audiencia sobre las fases que constituyen la primera instancia para los procesos civiles, con el propósito que puedan comprender el contenido, dichas fases y diferenciarlas en cuanto a sus elementos y características propias. Para ello es necesario indicar el tema a tratar y se desarrollará en el mismo de los siguientes puntos que a continuación se especifica: concepto de proceso, concepto de procedimiento, fase de la primera instancia en el proceso civil, donde se explicará y desarrollará el contenido de las fases introductoria, la fase de pruebas y de instrucción y fase decisoria. Comencemos. El proceso civil en Venezuela se rige por una serie de fases que buscan garantizar un debido proceso y la justicia. En cada caso en particular es importante entender los conceptos de procesos y procedimiento para comprender la secuencia de actuaciones que deben llevarse a cabo en juicio civil. Pero antes de adentrarnos al tema, les daré un breve concepto, pero no menos importante, sobre lo que es el proceso y el procedimiento en materia jurídica. El proceso se define como el conjunto de actos y diligencias encaminadas a la solución de un conflicto jurídico, mientras que el procedimiento se refiere a las formas y trámites establecidos en la ley para la tramitación de un proceso. También se puede decir que el proceso civil se encuentra en diversas fases críticas que marcan el camino hacia la resolución jurídica de conflicto. Esta meticulosa estructura se diseña para asegurar que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de presentar sus argumentos, pruebas y recibir un juicio justo, conforme a los principios del derecho, abarcando desde las fases introductoria hasta la decisoria, pasando por la determinante etapa de pruebas. El sistema busca equilibrar la eficiencia procesal con los derechos fundamentales de los individuos. Las fases de la primera instancia del proceso civil en Venezuela. Tenemos la fase introductoria. Establece los cimientos sobre los cuales se edificará los procedimientos. Durante esta etapa se presenta la demanda y los argumentos iniciales. Se notifica a las partes implicadas y se establecen las bases para el litigio. Es un periodo crucial donde se determina la admisibilidad de la causa, se fijan los derechos a probar y se delinean los límites del conflicto. Este segmento asegura que ambos litigantes comprendan claramente los términos del proceso que se avecina, promoviendo así un ambiente de transparencia y justicia. El procedimiento ordinario inicia según lo previsto en el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil con la demanda, toda vez que dicha demanda reúna los requisitos contenidos en el artículo 340. Es presentada por ante el tribunal, el cual tiene 3 días para admitir la misma. Una vez admitida la demanda, se procede acorde al artículo 334. Relativo al emplazamiento y establece que el emplazamiento será para comparecer dentro de los 20 días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos, si no varios los demandados. En caso de fijarse términos de la distancia a varios demandados, el tribunal fijará para todos un término con un considerado de distancia más larga y en todo caso este término se computa primero, es decir, la cómputa previo a 20 días establecido al emplazamiento, no posterior a esto. Los 20 días del emplazamiento deberá dejarse correr íntegros de precluir el lapso. Continuando con la fase de pruebas o de instrucción, es el periodo en el que se recaban los elementos de convicción necesarios para dilucidar los hechos controvertidos del juicio. En esta etapa es de suma importancia para el devenir del proceso, ya que permite a las partes promover y contradecir pruebas bajo un marco jurídico estratégico. Durante esta fase se presentan testimonios, documentos, experticias y se realizan inspecciones judiciales. Cada una de estas
estos componentes juegan un papel fundamental en la creación del cuerpo de evidencia, que servirá de base para las decisiones judiciales futuras. Una vez precluido el lapso de emplazamiento, las partes promoverán todas las pruebas de que quieran velarse dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio, artículo 388 y 396 del Código de Procedimiento Civil. Dentro de los 3 días siguientes al término de la promoción, cada parte deberá expresar si conviene en alguno o alguno de los hechos que trata de probar la contraparte. Determinará la forma clara para que el juez pueda fijar en qué hechos están de acuerdo y así no serán objeto de prueba. Si alguna de las partes no llena esta formalidad en el término fijado, se consideran contradichos de hechos. Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezca manifestando ilegalidades y impertinentes. Dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término anterior, el juez dará providencia de los escritos de las pruebas, admitiendo que sean legales y procedentes. Desechando las ilegales, en el mismo, el juez ordenará la omisión de las pruebas sobre las que haya convenido. El artículo 397 y 398 del Código de Procedimiento Civil. Si la oposición o la admisión de prueba no se compadeciere, evacuar dicha prueba correspondiente a la providencia del juez, admitida las pruebas o dadas por las admitidas conforme a los artículos procedentes, comenzarán a computarse los 30 días destinados a la evacuación, que se rija por lo establecido en el artículo 400 del Código del Procedimiento Civil. Continuando con la fase decisoria, es el momento culminante del proceso donde se emite el fallo, que resolverá el litigio. Los elementos decisivos en esta etapa, incluyendo la valoración de las pruebas presentadas, la aplicabilidad de las normas jurídicas y los argumentos de las partes. El juez, basándose en el acervo probatorio y el marco normativo, redacta la sentencia que refleja la justicia del caso concreto. Esta fase demuestra la importancia de un procedimiento legal detallado y justo, reafirmando el compromiso con los principios de equidad y legalidad. Una vez precluido el lapso para la evacuación de las pruebas, las partes se presentarán los informes en 15 días, ya que no solo trata de un lapso, lo previsto en la ley, sino de un término siguiente al vencimiento del lapso probatorio. La falta de presentación de los informes no producirá la interrupción de la causa. Artículos 511 y 512 del Código de Procedimiento Civil. Presentados los informes, cada parte podrá presentar al tribunal sus observaciones escritas sobre los informes. De lo contrario, dentro del 8º día siguiente, en cualquier hora fijada por el tribunal. Por lo tanto, las conclusiones solo pueden presentarse al 8º día. Presentados los informes, el tribunal dictará su fallo dentro de los 60 días continuos siguientes. Este término se dejará transcurrir a los efectos de apelación, a excepción de lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo caso se establece que el pronunciamiento de la sentencia no podrá diferirse sino por una sola vez, por causa grave sobre la cual el juez hará declaraciones expresas en el auto de deferimiento, y por el plazo excederá de 30 días. La sentencia dictada en un lapso diferido deberá ser notificada a las partes. En tanto las partes no sean notificados, no se comienzan a computar el lapso de apelación. En conclusión, las fases que constituyen la primera instancia para el proceso civil son fundamentales, ya que garantizan el proceso justo y equitativo. La ley, para asegurar la transparencia y la legalidad en los casos civiles, esperando que dicha explicación les haya servido de gran utilidad en dicha cátedra. Me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad.